En Contacto Directo. En la asamblea con menor aceptación y credibilidad de la historia de la República y donde más de la mitad de sus integrantes se encuentran investigados por presuntos actos de corrupción, se activan procesos de fiscalización. En el argot popular unos dirían que el burro está hablando de orejas, pero lo cierto es que la facultad constitucional la tienen, aunque para llegar a esta instancia se tuvo que reconstituir la comisión de fiscalización porque resulta que sus integrantes habían sido mencionados dentro del caso del reparto de los hospitales, que no termina de aclararse todavía y sobre el que existen versiones poco claras aún. Esta mañana nos acompaña el legislador por el movimiento Unidos por Pastaza, integrante del BADI, Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, ingeniero, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Un saludo fraterno a los televidentes, a las órdenes. Legislador, con todo el respeto que usted se merece, ¿tiene usted la autoridad para llamar a juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, cuando en conversaciones entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero a usted se lo menciona y se da a entender que algunos legisladores del BADI recibieron unos cariños y no han de estar hablando de caricias ni de palmadas en la espalda? ¿Qué tiene que decirnos sobre eso? Tengo absoluta calidad moral para impulsar todos los procesos de fiscalización que corresponda impulsar y que lo he venido haciendo en la Asamblea Nacional. La misma calidad moral que he tenido para señalarle y combatirle de manera firme, consecuente al ex asambleísta Daniel Mendoza. Yo he manifestado con absoluta claridad de que me todas las investigaciones habidas y por haber para que se establezca la verdad. No para saber si he recibido o no he recibido los montos de los que se hablan en esas conversaciones, sino inclusive para que se me investigue a ver si he recibido al menos un solo centavo. Y en ese marco yo he manifestado que estoy a disposición de todos los organismos, porque estoy con plena seguridad, con absoluta seguridad de tener la conciencia limpia, la conciencia tranquila. Y en ese ámbito he señalado también de que inclusive me someto al detector de mentiras, a la prueba del polígrafo, cosa que ningún político lo ha hecho, para que se me pregunte si yo en mi acción parlamentaria, tanto cuando fui diputado de la República y hoy como asambleísta, he recibido un solo centavo a cambio de un voto en la Asamblea Nacional. Sin embargo, usted se ha sugerido nombres de algunas personas para que ocupen cargos públicos. Mire, al respecto también he sido absolutamente claro. Lo único que se ha podido determinar es de que el señor Tamayo, a quien nunca le he visitado yo en su oficina, no he conocido su oficina, a quien nunca le he entregado una carpeta y peor una sugerencia, ha dicho de que el asambleísta Azuero le ha dicho. ¿Qué le ha dicho? Entonces, aquí habría que preguntarle al asambleísta Azuero y ojalá en determinado momento el asambleísta Azuero asome y diga si es que aquello es verdad, como también aquello del reparto. ¿A quién repartió? ¿Cómo repartió? Y ahora que inclusive las cosas son mucho más claras. Sí, el asambleísta Mendoza ha dicho de que los repartos han sido para conseguir votos para las leyes que se tramitaban en la Asamblea Nacional. ¿Qué leyes se tramitaban con el carácter urgente? Ley humanitaria, ley de ordenamiento de las finanzas públicas, leyes en las que yo no únicamente voté en contra, sino que las combatí de manera firme en la Asamblea Nacional, las cuestioné e inclusive he presentado la inconstitucionalidad. Entonces, yo no puedo ser parte de un reparto en donde que yo no he asumido absolutamente ningún compromiso. Ingeniero, para entrar ya en materia, 5 solicitudes de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, se aceptaron a trámite por usted. ¿Cuáles son las razones por las que considera que debe ser interpelado, censurado y destituido el ministro Martínez? El ministro Martínez ha sido el portaestandarte, el encargado en este gobierno de aplicar una brutal
política neoliberal en contra de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en ese ámbito se ha afectado a muchos sectores de la población y de manera principal se ha afectado a la educación ecuatoriana. De manera directa, el ministro Martínez ha establecido políticas desde el Ministerio de Economía y Finanzas para reducir el presupuesto asignado a la educación pública en los niveles inicial, básico, bachillerato y superior. El ministro Martínez ha incumplido con las funciones que le asigna la Constitución y la ley y ha vulnerado los derechos humanos que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de calidad. El ministro Martínez, a través de directrices, de acuerdos, de memorándums, lo que ha hecho es afectar de manera directa a la educación ecuatoriana. Y por otra parte, en una de las acusaciones que yo le presento, tiene relación con el incumplimiento del gobierno nacional al pago que se tiene que hacer o que se debía de hacer a los maestros jubilados de este país, que claman porque se cumple el acuerdo firmado por el mismo gobierno. 3 acuerdos se han firmado con los jubilados y ninguno se ha cumplido. Y el ministro Martínez sigue incumpliendo. Y no estoy hablando de la época de la pandemia, de la crisis sanitaria. El ministro Martínez, hasta el mes de enero de este año, debía de haber pagado a todos los maestros jubilados del compromiso firmado entre el gobierno y la organización de los jubilados de este país. Y por ello, asambleísta, entendemos que usted se suma efectivamente a los otros pedidos de enjuiciamiento que recogen variopintas motivaciones y que se refieren precisamente a los retrasos en las asignaciones a médicos, municipios jubilados, Casa de la Cultura, etcétera. Pero usted seguramente ya sabe lo que le va a decir el ministro, que hay una crisis económica general, que el precio del petróleo se cayó a mediados del año pasado, que luego vino la pandemia, que las recaudaciones tributarias descendieron, que no hay plata para nada. ¿Por qué ese discurso a ustedes no los convence? Porque el ministro Martínez simple y llanamente ha sido diligente para cumplir compromisos como organismos internacionales, contenedores de deuda externa. Se sabe que el país ha realizado pagos por sobre los 4.000 millones de dólares correspondientes a deuda externa. Él ha dejado de cumplir su obligación con los ecuatorianos, con la gente más pobre, pero sin embargo ha sido absolutamente diligente y eficiente para cumplir con los organismos internacionales, cuando lo primero que debía de mirar son las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas más pobres. Mire, al reducir el presupuesto de la educación, se ha dejado a 19.775 niños de 3 a 5 años sin el servicio de atención para la primera infancia, porque se ha despedido a todos quienes laboraban en ese programa. El recorte presupuestario de la educación ha dejado sin la posibilidad de que 120.000 jóvenes y adultos mayores de 15 años accedan al programa de alfabetización y posalfabetización. ¿Ese cálculo lo hace usted, ingeniero, o de dónde provienen estas cifras que acaba de dar? Mire, esas cifras son oficiales del propio Ministerio de Educación. Son 2 programas que se han cerrado. Y además de ello, la reducción del presupuesto de la educación ha significado que se despida a 6.000 maestros. El día de ayer le escucho a la señora ministra de Educación hablar de que existen 500.000 espacios para niños y jóvenes en el sistema de educación pública. Cuando regresemos a clases presencial, yo no sé en dónde van a poner a los 500.000 niños y jóvenes. Si antes de la pandemia ya existía un hacinamiento en muchos establecimientos educativos, imaginémonos con 500.000 nuevos estudiantes en el sistema público de educación.
Ingeniero Tello, seguramente Martínez podría tendremos una decirles... grave afectación a la calidad de la educación del país. Martínez podría decirles quizás que ha renegociado la deuda externa, que ha liberado el pago de más de 10.000 millones de dólares para los próximos años, tanto en capitales como intereses. Podría decir en su defensa también quizás que se han conseguido créditos baratos por casi 9 lo del Fondo Monetario Internacional y China, si es que se llegara a concretar esto último. Esos argumentos tampoco los convencen. Él puede manifestar aquello, pero la realidad del país es que en estos momentos los maestros no cobran sus sueldos. La realidad del país es que miles y miles de niños se han quedado sin educación. La realidad del país es que existen jubilados del día de ayer, jubilados que en la provincia de Zamora se desangraron, exigiendo el pago de esa bonificación que se lo debió de haber hecho desde hace mucho tiempo. Hasta el día de hoy no se cumple la obligación. Aquí en este país no cobran los maestros, no cobran los jubilados, no cobran los municipios, no cobran los profesores. Los asambleístas sí están al día. Mire, a los asambleístas también se nos ha reducido los sueldos en alrededor del 25%. Pero y tampoco hemos cobrado. No están tampoco hemos cobrado. ¿Cuántos meses les deben? No hemos cobrado todavía el mes de julio. El mes de julio y ya, el mes de agosto. Y ya se acaba el mes de septiembre. Claro. Ahora, pero la asamblea del 2% de respaldo fiscalizando al gobierno del 8% de respaldo, ¿esta es una disputa entre malqueridos legisladores? Mire, si la asamblea tiene esos porcentajes es precisamente porque no ha cumplido adecuadamente el papel fiscalizador. Si existe ese porcentaje es porque en la Asamblea Nacional, a pesar de que a cortapisa se ha fiscalizado, hemos tenido una asamblea que ha dejado en el limbo muchos juicios políticos, que dejó bajo las alfombras o algún cajón del escritorio el juicio político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que fiscalizó a destiempo al ex fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, que dejó en el limbo el juicio político a Gustavo Yali al Consejo de la Judicatura, que dejó en el limbo a uno de los responsables de la crisis de la seguridad social en este país, el ex superintendente de bancos, Cristian Cruz. Entonces, esas son las calificaciones de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que no ha fiscalizado adecuadamente, que en el juicio a Richard Martínez llega también a destiempo. ¿Hace cuántos meses hemos presentado esta solicitud? Y recién se procesa este juicio político. Una que lamentablemente ha servido o ha continuado sirviendo para la estructura de impunidad que construyó el correísmo en este país. Y que lo que quieren hoy en la Asamblea es desviar la atención de las investigaciones que se desarrollan sobre un buen número de sus integrantes, señalan desde algunos sectores. ¿Hay algo de verdad, hay algo de razón en esa afirmación, ingeniero? Mire, yo no estoy ni como investigado, ni como vinculado absolutamente en ninguna condición en el ámbito de la justicia. ¿No lo llamaron a la fiscalía, ingeniero Tello? Otros asambleístas investigados que se lo haga, se lo tiene que hacer, pero eso no es pretexto para que la asamblea no fiscalice y no fiscalice situaciones absolutamente graves. Miren, en estos momentos existen trabajadores de las federaciones deportivas del país que no cobran 6 meses de sueldo. 6 meses de sueldo. ¿Qué ecuatoriano puede sobrevivir en esa situación? Ya ellos están viviendo de la caridad, están viviendo de la solidaridad, porque ya no se pueden sostener cuando se les da deuda 6 meses de sueldo. Y esa es responsabilidad del ministro Martínez. Y eso la Asamblea Nacional no puede dejar de fiscalizar. Sin duda, hay casos dramáticos, y no solamente en las asociaciones o federaciones deportivas, sino en casi todos los estamentos del Estado. Mire usted cómo están los municipios en estos momentos, no tienen ni para pagar los sueldos y existe la posibilidad de que ciertos servicios municipales se vayan a suspender, sobre todo en los cantones medianos y pequeños del país. Sin embargo, nadie nos garantiza, ingeniero, que con la censura, con la destitución del ministro Martínez, la plata
vaya a aparecer como por arte de magia? Mire, en estos momentos existe inclusive una resolución de juez al respecto de acciones de protección que se han presentado por parte de la Defensoría del Pueblo. El ministro Martínez ya debería de haber sido destituido porque no ha cumplido una disposición de juez competente de una acción de carácter constitucional. Y en ese ámbito, cualquier ministro que le suceda en ese cargo tiene la obligación de cumplir primero con los ecuatorianos y ecuatorianas. Inclusive los propios organismos internacionales han señalado que por efectos de la pandemia se puede pagar los servicios de la deuda externa. Sin embargo, de manera sospechosa, y eso habrá que investigar, y yo considero de que otros asambleístas que tienen como causal del juicio político el tema de la deuda externa, lo deberán de hacer. ¿Por qué el ministro Martínez ha sido diligente en el pago de la deuda externa? Por encima de las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianos e indolente con el dolor, las lágrimas del pueblo ecuatoriano. Estaremos atentos al desarrollo de este enjuiciamiento político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Asambleísta Raúl Tello, muchas gracias por estar esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, muy amable.